es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. De la verdad. De la verdad. Buenas tardes, hermanos. Para continuar con la alabanza me gustaría dejaros un versículo que se encuentra en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Y el apóstol Pablo nos dice así: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pues podemos dar muchísimas gracias a Dios por tener la seguridad y la certeza de saber que estamos en sus manos, dejarnos moldear en las manos del alfarero para poder desarrollar un carácter cristiano que le dé la gloria y la honra solo a Él. Pues bendiciones, hermanos. Siempre es sumisa, su voluntad.
Buenas tardes, hermanos. Me gustaría daros a todos los que nos estáis viendo desde casa pues la bienvenida a este culto de oración. Y pues tras el tema expuesto por Roberto el anterior jueves en Semana Santa, hoy pues retomamos lo que es el estudio de la segunda carta de Pedro, el capítulo 1 que hemos ido viendo. Y pues antes de retomar y empezar pues con el estudio, me gustaría que hagamos un breve resumen, un recordatorio de lo que es el contexto, ¿verdad? Nos encontramos pues con una carta escrita por Pedro, que es dirigida a las iglesias, a los hermanos fieles, advirtiendo sobre pues el mantenerse ante el Señor en los días difíciles y tiempos pues que vienen peligrosos. Vemos que la primera carta es escrita pues para animarles, para darles fuerzas en esa etapa de persecución, de dificultad, y que ellos se puedan mantener fieles. Ahora Pedro escribe esta segunda carta ya sabiendo que pues, su muerte está próxima, ya que el Señor se lo ha anunciado, incluso pues, en la carta nos lo dice. Y pues vemos que el contexto sigue siendo el mismo, que pues sigue habiendo persecución, sigue habiendo dificultad, pero se dirige de una forma distinta, ya que en esta carta el contenido es más sobre los falsos profetas o falsos maestros. Esta carta es como una despedida, dejando sus últimas instrucciones a las iglesias, y su idea es que esta carta se convierta en una especie de memorial que sirva para las siguientes generaciones de ánimo y de estímulo. También vemos que en especial este capítulo 1, el que estamos viendo, Pedro exhorta a mantenerse pues, en la vida cristiana, fieles en el Señor, y especialmente su invitación es en el crecimiento de la vida cristiana. Es como un recordatorio pues, para todas y todos nosotros. Tenía esa carga pastoral, Pedro, de hacer recordar e invitar a pues, que cada día nuestro carácter refleje más a Dios, ¿no? Que nuestro carácter sea cada día más el del Señor. Antes de continuar, me gustaría poner el tiempo en las manos del Señor y que de ahí en adelante empezaremos lo que es el estudio de los versos 12 al 15 de esta segunda carta de Pedro. Sí, Señor, te doy gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque nos das la oportunidad, Señor, de aprender de tu palabra, de estar juntos también, aunque sea virtualmente. Y te rogamos, Señor, que tú seas el que dirige este tiempo, el que nos hable a cada uno, a nuestros corazones. Y Señor, que seas tú en medio de nosotros en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de comenzar a explicar o a exponer los versos del 12 al 15 del capítulo 1, me gustaría dar unos ejemplos prácticos que sí que vemos en el día a día, de forma que nos ayuden a entender mejor los versos del 12 al 15. Creo que todos hemos hecho alguna vez una lista de la compra, coger un cuaderno, un papel y anotar todo lo que nos gustaría comprar en esta tarde o en la mañana, ¿no? Cuando vayamos al supermercado. También nos ha pasado que llegar al supermercado y haber olvidado esa lista, habernosla dejado en casa o en el coche o en cualquier otro sitio, y ver que sin la lista no podemos hacer la compra que nos habría gustado hacer, que es comprar todo lo que había en la lista. Vemos que es necesario la lista como recordatorio. También en un ámbito más electrónico, más digital, vemos que la gente que trabaja con el marketing, con productos de diferentes tiendas, vemos que usan su ingenio para, por ejemplo, en Black Friday, que son días de rebajas,
Ellos usan desarrollan un plan de ataque para llegar a mejores ofertas en momentos exactos y pues a productos muy exactos y en tiendas muy exactas. Esto pues les ayuda a ahorrar mucho dinero y así comprar muchos productos. Esto no se podría hacer sin los recordatorios, sin esos momentos en el que el programa les recuerda que tienen que hacer esta compra. Vemos pues aquí también, al igual que en el anterior ejemplo, que los recordatorios y recordar las cosas para lograr algo es importante. Al igual que, por ejemplo, aún más práctico, el anillo de bodas. Además de ser un obsequio que damos a la otra persona, es una forma de recordar de que pertenecemos a la otra persona, de que nos hemos comprometido con esa persona, ¿no? Es un símbolo que sirve de recordatorio para recordar algo específico. Por ello, vemos que nuestro Señor Jesús está muy comprometido con los recordatorios. Sabe que nuestra memoria es limitada y que muchas veces olvidamos, se desvanece, ¿no? Vemos que nuestra memoria se desvanece, la confianza se desvanece, la adoración incluso en momentos se desvanece, la valentía se desvanece, incluso el asombro por el Señor Jesucristo, por la obra, a veces incluso se puede desvanecer y nuestro corazón se enfría, nuestra alma se seca y ante ese descuido, antes de que te des cuenta, estás viviendo ya no arraigado al Señor, sino en tu propia posición, ¿no? Vemos que en esos momentos ya estás confundido sobre lo que es importante en la vida y lo que no, qué es verdad y qué es erróneo, qué es mentira, incluso lo que es real y falso. Por ello, esa es una de las razones que se le da a la Iglesia para mantenerse en comunión, que semanalmente tengamos cultos, que nos juntemos, que podamos recordar y mantenernos en sintonía unos con otros y en especial con el Señor. Algunas, como hemos hablado antes, algunas personas sí que pueden tener esa capacidad de memoria, ¿verdad? De aprendizaje y de recordar que muchos otros no podemos tener. Pero la mayoría de nosotros considero que somos olvidadizos, que necesitamos estímulos y cosas que nos hagan recordar para mantenernos en sintonía en todo momento. Y eso el apóstol Pedro lo tenía muy presente y por eso se nos presentan estos versículos que encontramos en la segunda carta de Pedro del 12 al 15. Y por ello me gustaría que los leamos, que cada uno de nosotros abramos nuestras Biblias y podamos leernos juntos. Y dice así, ¿no? El verso 12. Por tanto, siempre estaré listo para recordaros estas cosas, aunque vosotros ya las sabéis y habéis sido confirmados en la verdad de esta que está presente en vosotros. Y considero justo, mientras esté en este cuerpo, estimularos recordándoos estas cosas, sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. También yo procuraré en diligencia que en todo tiempo, después de mi partida, podáis recordar estas cosas. Vemos una gran carga por parte de Pedro de recordar, ¿no? Incluso vemos que en 4 versículos, en 3 de ellos, en el 12, en el 13, incluso en el 15, aparece la palabra recordar. Y vemos que a pesar de todos los recordatorios que hemos tenido durante siglos y siglos, incluso el pueblo de Israel tuvo, vemos que el pueblo de Israel luchaba con la memoria. Eso lo podemos observar en el Salmo 106, que el verso 13 les recuerda que pero pronto se olvidaron de sus obras, no esperaron su consejo, ¿no? Vemos que se olvidaron, su memoria falló o ya no se acordaban de lo que el Señor había hecho por ellos. Y más adelante en el verso 11 vemos lo mismo, ¿no? Se olvidaron de Dios su Salvador, que había hecho grandes cosas en Egipto. Olvidaron su liberación
todopoderosa de Egipto. Olvidaron su fracaso repetido durante el tiempo de los jueces. Olvidaron las advertencias de sus profetas. Vemos que necesitaban un corazón para recordar, ¿no? Una necesidad de recordar todas esas cosas que el Señor había hecho por ellos. Por ello, vemos que la importancia de recordar es como una prioridad cristiana, pero a la vez es un problema cristiano también, porque nosotros olvidamos, luchamos con la amnesia, ¿no? Todavía incluso para mantenernos fuertes y crecer y firmes en el Señor debemos recordar. Por ello vemos que en Hechos 20:35 se nos dice: en todo os mostraré que así, trabajando, debéis ayudar a los débiles. Recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. No, vemos que aquí también el Señor les recuerda que necesitan también recordar, al igual que vemos en 2 de Timoteo 2:8. Acuérdate de Jesucristo, resucitado entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio. No, vemos que aquí también les dice acuérdate. Por ello, me gustaría ir a un pasaje que se encuentra en Santiago 1:25 que nos dice la clave por qué es necesario recordar. Que dice: pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, éste será bienaventurado en lo que hace. ¿No? Vemos que hay que ser un oidor, no hay que ser un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz. Esta es la razón por la que Pedro ahora llama a estos cristianos, incluso a ti y a mí, a recordar. Pero vemos que Pedro, durante este primer capítulo hasta el verso 12, hace varios recordatorios durante el recorrido, ¿no? Pedro les recuerda su salvación en los versos del 1 al 4. Les recuerda los resultados de la verdadera salvación en los versos del 5 al 7. Y les recuerda la garantía que disfrutan a medida que crecen en el carácter en los versos del 8 al 11. Pero los hermanos de esa época, algunas de estas verdades ya las conocían, muchas de las que se mencionan de los versos del 1 al 11, ¿verdad? Que incluso el apóstol Pablo les había enseñado anteriormente. Algunas de estas verdades estaban ya hechas propias, suyas, ¿no? Asumidas para ellos. Entonces, Pedro ahora se asegura de que sepan lo importante que es que se les recuerde, ¿no? De recordarlas, escuchar estas mismas verdades nuevamente. Y Pedro ahora enseña pues, a los hermanos, a los lectores de la carta, asegurándose de que no luchen contra la importancia de escuchar la verdad una y otra vez. Llegando al primer punto que me gustaría mencionar es que estemos preparados para recordar independientemente. Vemos que el verso 12 se nos dice: por tanto, siempre estaré listo para recordaros estas cosas, aunque vosotros ya las sabéis y habéis sido confirmados en la verdad que está presente en vosotros. Pues Pedro dice, estoy listo, en otras palabras dice, estoy listo para recordároslo independientemente. Nada me va a parar de recordároslo continuamente, diciéndoslo una y otra vez, hablando de la misma verdad una y otra vez, ¿no? Incluso Pablo también dice que ser recordado es crucial para todo cristiano. Filipenses, eso lo podemos encontrar en Filipenses 3:1, que dice: por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros otra vez lo mismo, y para vosotros es motivo de seguridad. Independientemente, seguir recordando. Es lo que se nos dice en el verso 12. Además, el verso 12, la segunda parte, nos dice, aunque ya las conozcáis y se haya establecido en la verdad que está presente con vosotros. Simplemente, aunque ya haya aprendido estas verdades y ya estás viviendo esas verdades,
Quizás eres profundo, maduro, seguro y vives con convicción, pero todavía necesitas recordar. Es lo que se nos dice, que aunque las sepamos, aunque pues seamos maduros espiritualmente y muchas de las cosas digamos, no, pues eso puede ser de primaria de ser cristiano, pero se nos anima a que necesitamos recordarlas. El segundo punto que me gustaría mencionar es la rectitud de reforzar los recordatorios, ¿no?, que encontramos en los versos 13 y 14. Ahora Pedro está a punto de morir, así que cuando Pedro escribe estas cosas a las iglesias, enfatiza cuán importante pues, es otra vez recordar, ¿no? Vemos que el verso 13 vuelve a reforzar, ¿no?, lo que había dicho en el verso 12. Y en el 14 se nos menciona que él está a punto pues, de marchar, ¿no? El verso 13 dice: y considero justo, mientras esté en este cuerpo, estimularos recordándoos estas cosas, sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. Él en este pasaje dice de otra manera, dicho, es que Pedro dice, repasando, recordando, repitiendo y volviendo a enseñar las mismas verdades fundamentales una y otra vez. Es lo que él cree que es correcto y que es lo que hay que hacer, incluso mientras tenga aliento, ¿no? Él lo seguirá haciendo hasta que deje de tener incluso ese aliento, ¿no? Estimularos recordándoos estas cosas siempre, ¿no? Spurgeon dice en una de sus frases que cuando las personas son como deberían ser, vale la pena despertarlas. No desea remover agua sucia, pero puede remover aquello que es puro y dulce tanto como quiera. Un buen fuego a veces se convierte en uno mejor al agitarse un poco. Esta frase lo que quiere decir es que cuando una persona son como deberían de ser, ¿no? Esa llama sigue encendida, sigue en pie, moverla un poquito revitaliza, ¿no? Igual que un fuego que vemos que arde, pero cuando le movemos un poco la madera, lo bueno, lo que es dulce y agradable, ¿no?, cuando lo movemos, vemos que ese fuego aún arde aún más fuerte. Como tercer punto, vemos que Pedro tiene se siente responsable y una carga muy grande por dejar este recordatorio, ¿no?, para incluso las siguientes generaciones. Vemos que en el verso 15 dice: también yo procuraré con diligencia que en todo tiempo después de mi partida podáis recordar estas cosas. En vista de la brevedad de su vida y ministerio, lo que le quedaba de vida, Pedro fue implacablemente y celosamente diligente recordando a los creyentes la verdad, ¿no?, para que en cualquier momento después de su partida ellos puedan recordar todo lo que él les enseñó. Pedro es otra vez diligente, ¿no?, en este pasaje, lo que significa que está ejerciendo de forma celosa y ansiosa e intensa a invitar a los hermanos a que ellos se mantengan firmes y recuerden, ¿no? Recuerden todo lo que él les ha enseñado. Sus 2 epístolas, el Evangelio de Marcos, las epístolas paulinas que estas iglesias sabían, son parte de las escrituras inspiradas y han estado ministrando a los santos durante siglos. Pedro insinúa que toda la gente muere, pero la palabra de Dios vive para siempre. Y Pedro concluye con el verso 15 con que podáis recordar estas cosas. Que recordemos, ¿no? Pedro no estaba preocupado porque él se iba o porque él iba a morir o porque las iglesias le podrían olvidar, sino que su ferviente deseo y su inquietud por hacer esto era que las iglesias no olvidaran las enseñanzas, ¿no? No olvidaran cómo deben vivir fielmente, no tanto a él como persona, sino lo que él enseñó, ¿no?, lo que Jesús transmitió
durante su vida aquí en la tierra, que él pues también testificó, y que eso se mantenga firme y arraigado en los hermanos. Por ello, pues me gustaría concluir animándoos a que no nos sentamos pues rechazados o incluso aburridos por recordar cosas que incluso ya sabemos, cosas que igual nos parecen básicas o, como dije en algún momento, que nos parecen de primaria, ¿no? De la vida cristiana, pues de lo más básico. Pero no, son incluso esas cosas más básicas lo que pues debemos recordar, mantener y reforzar. Y como pues decía pues, la frase, ¿no? de remover ese fuego, y aunque esté encendido, pues que coja fuerzas y que se mantengan las llamas en vida. Por ello, considero que es importante que recordemos, que mantengamos ese espíritu de recordar para no pues, caer en frialdad o en sequedad, y que nuestro corazón siempre esté rebosando y lleno de la palabra de Dios. Y ese es mi ánimo para todos vosotros. Con ello pues me gustaría concluir con una pequeña oración y damos pues pie a la última canción. Sí, Señor, pues gracias porque como Pedro nos enseña, Señor, es importante que recordemos que somos personas olvidadizas y que muchas veces, Señor, pues no nos acordamos de todo lo que tú haces por nosotros o muchas de las verdades que tiene la palabra, Señor. Pero por ello danos un espíritu y un corazón, Señor, que quiera recordar, que en todo momento quiera pues estar en sintonía, Señor, y que pues quiera adoptar tu carácter, Señor, y para tener tu carácter, Señor, debemos pues eso, conocerte y recordar, Señor, todas esas cosas y mantenerlas pues en nuestro corazón, como dice también en Hebreos, Señor, escribirlas en la tabla de nuestro corazón, Señor, y así poder pues vivirlas, ¿no? Gracias por tu guía, Señor, gracias porque tú nos hablas y nos guías en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moléame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, Señor. Quiero ser más como tú. Ver la vida como tú. Saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. En gloria te veo. Cuanto más te conozco, Señor, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, Dios, cual buen alfarero. Quebrántame, Señor. Quiero ser
reflejar al mundo tu amor, reflejar